Hola, ¿cómo están? En este episodio vamos a tratar los tipos de organización política que predominaron en la Mesopotamia. Veremos su evolución comenzando con las ciudades-estado de los sumerios, desde una primera etapa donde política y religión estaban íntimamente relacionadas, es decir, había príncipes sacerdotes, hasta su separación donde los jefes militares se transformaron en reyes o príncipes, asumieron la dirección del gobierno y los sacerdotes se abocaron exclusivamente a la función religiosa. Luego seguiremos la senda de los pueblos que formaron los primeros imperios de la humanidad y el tipo de organización política imperante en ellos. Hablaremos del tipo de organización económica, con la agricultura de regadío como protagonista, y analizaremos la estructura social de esos pueblos. También habrá un apartado para las creencias religiosas de la época y su vínculo con la naturaleza. Avanzaremos en este episodio con una descripción de las expresiones artísticas y los conocimientos científicos. Y finalizaremos con algunas características de la escritura desarrollada por los sumerios, la escritura cuneiforme. Así que vamos al video. Los sumerios se organizaron en ciudades-estado. También se las podría llamar ciudades-templo, ya que cada ciudad con su territorio circundante dependía de un templo. Desde allí, quien gobernaba dirigía a la población. En esta etapa, la política y la religión estaban íntimamente relacionadas. El gobernante era el príncipe sacerdote, el sumo sacerdote o patesi. Este representaba a la divinidad, aunque no era Dios como en Egipto, donde el faraón era considerado el mismo Horus. El templo desempeñaba entonces un papel fundamental. Era el eje de la vida política, religiosa y también económica. Después, con la expansión de las ciudades sumerias, la administración se hizo más compleja y se produjo un cambio en las atribuciones del patesi, quien en adelante se dedicó exclusivamente al culto. Jefes militares convertidos en reyes desempeñaron el resto de las funciones. Estos reyes mantuvieron la división de la Mesopotamia en pequeños estados. Cada ciudad, por ejemplo, Ur o Eridu, era un estado en sí misma con sus propias instituciones de gobierno. No dependía de un poder mayor regional ni imperial. El único lazo de unión con el resto de las ciudades-estados sumerias era la cultura, la escritura, las creencias y el lenguaje. Esto se mantuvo hasta la unificación realizada por los acadios. Los acadios organizaron el primer imperio o estado unificado de la Mesopotamia. Su poder era reconocido por casi todas las ciudades de la región. Su organización política, a diferencia de la sumeria, tenía como elemento más importante el palacio. El rey poseía mayor poder que los sacerdotes. Hammurabi, rey de Babilonia, perfecciona posteriormente la organización política, militar y administrativa. Pero los reyes más poderosos de la Mesopotamia fueron sin duda los asirios. Su imperio fue el más fuerte formado hasta el momento en toda la región. Sus audaces y crueles guerreros organizaron los sistemas de defensa de la zona y un ejército permanente compuesto por la infantería, la caballería y los carros de guerra. El rey asirio vivía rodeado de cortesanos. Todos los súbditos del imperio eran servidores del monarca y le debían obediencia absoluta, tanto el campesino como los ministros. Desde su lujoso palacio, el rey gobernaba provincias y reinos con mano dura. Su poder despótico, sin límite de ninguna clase, está descrito por los propios relatos asirios de campañas, donde se enumeran las cabezas cortadas, las destrucciones de ciudades, las matanzas y las mutilaciones, con orgullo y jactancia. Estas condiciones geográficas influyeron en la evolución histórica de la región. Mientras que Egipto disfrutó del aislamiento y la seguridad durante siglos, en la Mesopotamia se produjeron incursiones de pueblos y se sucedió una dominación tras otra. En su mayoría, estos pueblos eran de origen semita, provenientes del desierto arábigo. La agricultura era la base de la economía de la Mesopotamia y solo era posible con la ayuda del riego artificial. Los sumerios construyeron una red de canales de tal perfección que sirvió aún como modelo en el siglo XX para las autoridades de la región.
Estos canales aumentaron la superficie de cultivo y posibilitaron el desarrollo de la civilización. Surgieron nuevas ciudades cuyos habitantes cuidaron los canales y se disputaron las aguas fluviales, vitales para su economía. Los productos del cultivo más importantes que obtuvieron fueron los cereales, como el trigo y la cebada, y los frutos de la palmera, como los dátiles. En tiempos de los sumerios, el templo era el núcleo de la vida económica, el centro de la administración de tierras, el sistema de riego y el comercio. También era el centro de reunión de los artesanos, por lo tanto tenía una vida animada. Allí se almacenaban los granos, se rendían los tributos y reposaban las caravanas comerciales. Allí se radicaban asimismo el culto, la administración de justicia y la educación. Además, el templo otorgaba préstamos a las personas necesitadas. La organización económica de la Mesopotamia, a semejanza de la egipcia, era tributaria. Se exigían impuestos diarios excepcionales. Para evitar el fraude, las autoridades llevaban a cabo un cálculo de las cosechas y las controlaban por medio de comisiones especiales, integradas por funcionarios del templo, escribas y vecinos. La Mesopotamia, al igual que Egipto, carecía de materias primas básicas como la madera, la piedra y los metales. Esta carencia se solucionó por intermedio del comercio. La madera se traía desde Fenicia, las piedras desde Elam y los metales de la meseta de Anatolia. Estas transacciones comerciales se hacían mediante el trueque, ya que los mesopotámicos no conocían la moneda. Sí utilizaban elementos como medidas de valor, por ejemplo, lingotes de metal sellados o una cantidad de cereales. El Código de Hammurabi resulta una fuente útil para conocer la estructura social de los pueblos de la Mesopotamia. La primera distinción importante entre las personas era la división entre los hombres libres y los esclavos. En la Mesopotamia, a diferencia de Egipto, estos últimos eran muy numerosos y generalmente eran esclavos de los prisioneros de guerra. Entre los hombres libres existían varios grupos sociales. En primer lugar, los grupos dirigentes, el rey, los funcionarios importantes, los sacerdotes y, entre los asirios, los grandes jefes militares, formaban los sectores dirigentes, integraban un grupo privilegiado con grandes extensiones de tierra y constituían el sector social más encumbrado. Después estaban los comerciantes y los artesanos. Llegaron a ocupar un papel destacado en la sociedad, ya que se enriquecieron gracias al intercambio. Se encargaban del gran comercio y recorrían vastos territorios. Trabajaban al servicio del rey o el templo y también en forma particular. La mayoría vivía en las ciudades. Finalmente, dentro del grupo de hombres libres tenemos a los agricultores. Formaban el grupo social más numeroso, ya que el régimen económico de la Mesopotamia era agrícola. En los primeros tiempos solo trabajaban para el templo. Luego, los reyes fueron otorgando donaciones y los campesinos pudieron trabajar parcelas propias. Finalmente estaban los esclavos. En la Mesopotamia, las expediciones de guerra eran frecuentes para la mayoría de las civilizaciones. Al principio, a estos prisioneros de guerra se les daba muerte, pero la necesidad de mano de obra para el trabajo en construcciones de palacios, templos y obras hidráulicas condujo a que estos prisioneros se transformaran en esclavos. También existía la esclavitud por deudas. Esto ocurría cuando un hombre libre debía someterse a la esclavitud por no poder pagar las deudas contraídas. El Código de Hammurabi también permite conocer otros aspectos de la vida y las costumbres de la Mesopotamia. Respecto de la administración de justicia, los delitos eran duramente castigados. Regía la ley del talión, principio por el cual el que comete un delito es castigado con una pena semejante al daño que cometió. La pena de muerte era muy frecuente. La familia era monogámica, el matrimonio solo podía darse entre hombres y mujeres libres, no con esclavos. Entre los asirios, el matrimonio se realizaba luego de un intercambio de regalos. En caso de adulterio, el marido tenía la facultad de matar a su mujer y luego de 5 años podía volver a casarse. El esclavo podía fundar una familia entre sus iguales y ésta no se disolvía por la venta de uno de sus integrantes. Los sentimientos religiosos impregnaban toda la vida de los habitantes de la Mesopotamia antigua. Adoraban a muchos dioses, representados como fenómenos naturales o con características antropomórficas. Además de la devoción oficial sostenida por los sacerdotes, había un sentimiento muy profundo en el pueblo mismo que se vinculaba fundamentalmente a la naturaleza, a la tierra. Existía una devoción ligada al brotar, florecer y desaparecer anual que presentaba la naturaleza y que en el Sumer antiguo se vinculaba a la vida y a la muerte, a la creencia en el más allá.
Se puede relacionar la envergadura de estas creencias con la importancia que tenía la agricultura para la vida de estos pueblos sedentarios. Las ideas sobre el renacer anual se manifestaban en forma de nupcias o bodas sagradas entre Inanna, diosa madre de la tierra, la fecundidad y el amor, y Dumuzi, el pastor divino, protector de los rebaños y dios de la vegetación. Los participantes creían que esta unión les daba fecundidad y nueva vida. Esta creencia y la celebración de las bodas divinas en primavera fueron fundamentales en la religión del antiguo Sumer. Las celebraciones no eran exclusivamente simbólicas, sino que en general eran llevadas a cabo por el sumo sacerdote, en representación de Dumuzi, y la sacerdotisa principal, en representación de Inanna. Más tarde, Ishtar y Tammuz representaron la pareja sagrada para los semitas de la Mesopotamia. Entre los numerosos dioses mesopotámicos, además de los mencionados, cabe señalar a Enlil, señor del viento y la tempestad, conductor de destinos y señor de las tablas de la suerte; Marduk, dios creador y bienhechor de Babilonia, quien llegó a tener mucha importancia y se convirtió en el dios de toda la Mesopotamia. Los poemas sobre héroes constituyeron un aspecto original de la religión mesopotámica. Los héroes eran personajes semidivinos, especie de transición entre dioses y hombres. Entre estos poemas es famoso la epopeya de Gilgamesh, sabio que luchó por alcanzar la inmortalidad para todos los hombres sin éxito. Una costumbre muy extendida en la Mesopotamia fue la adivinación. Esta práctica podía realizarse en varias formas. Se predecía el futuro mediante el examen de las vísceras de un animal sacrificado. El hígado de un cordero o un cabrío, por ejemplo, era considerado la imagen del dios consultado. También presagiaban el futuro observando la forma de las nubes y el movimiento de los astros. Se los considera los inventores del horóscopo, adivinación del porvenir de las personas de acuerdo con la fecha de nacimiento y la posición de las estrellas en el cielo. Entre las variadas ceremonias rituales que practicaban se encuentran las procesiones presididas por las figuras de los dioses, las fiestas estacionales y los ágapes con numerosos comensales, bandas musicales para la interpretación de los signos religiosos y las danzas, y la consulta de oráculos. Los mesopotámicos no tuvieron tumbas monumentales, a pesar de que el culto de los muertos y la creencia del más allá eran importantes entre sus principios religiosos. Sus difuntos eran enterrados en los jardines de las casas o debajo de las habitaciones en donde se les otorgaban ofrendas y sacrificios. Los sumerios afirmaban que habían recibido las primeras expresiones artísticas de sus dioses. Las características generales de su arte son la majestuosidad y la religiosidad. La construcción de templos ocupó un papel principal. Un templo no era un único edificio, sino un conjunto de construcciones. Las dependencias dedicadas al culto estaban cuidadosamente separadas de los locales destinados a los fines económicos. En la parte superior del templo desarrollaron una construcción característica, el zigurat, especie de torre escalonada con varios pisos de diferentes colores. Su función no está muy bien definida. Los mesopotámicos afirmaban que albergaban al propio dios. Los palacios también fueron construcciones importantes, símbolos del poder de los reyes. Un conjunto de grandiosos edificios rodeados de fortificaciones integraba un palacio. Las salas y las habitaciones se disponían en torno de un patio central. A modo de guardias se colocaban esculturas de animales en las puertas. El material de construcción esencial en la Mesopotamia era el ladrillo crudo, ya que no abundaba la piedra como en Egipto. Para compensar la pobreza constructiva, recubrían las paredes con relieves y esculturas. Los conocimientos científicos de los mesopotámicos eran patrimonio de los sacerdotes. La mayor parte de la población no accedía a ellos. Los babilonios desarrollaron la astronomía, debido a la importancia que asignaban a los astros en el destino de los hombres. Crearon un calendario dividido en 12 meses lunares. También inventaron un sistema de pesas y medidas sexagesimal, es decir, que tenían como base el número 60. Actualmente se conserva este sistema en la manera en que nosotros medimos el tiempo en horas y minutos. Pero el gran aporte cultural de la Mesopotamia fue la creación de la escritura cuneiforme, una de las más antiguas de la historia de la humanidad. Su nombre proviene de la forma de cuña o prisma triangular que tienen sus caracteres. Estos se grababan con un punzón de caña o hueso sobre las tablillas de arcilla blanda que luego se ponían a secar al sol o se cocinaban. Era un sistema de escritura complejo en el que se utilizaban diferentes tipos de signos. La escritura cuneiforme fue desarrollada por los sumerios y luego utilizada por los asirios y los babilonios. Este tipo de escritura posibilitó además el desarrollo de la literatura en la Mesopotamia.
Sus temas eran variados: fábulas de animales que hablan, consejos de padres a hijos, cartas a los dioses para pedir favores y poemas.